Isaías, uno de los profetas más destacados de la Biblia, fue la voz que resonó en tiempos de crisis y esperanza. Hace más de 2700 años, en medio de la turbulencia política y espiritual de Israel, él se alzó con un mensaje que no solo advertía, sino que ofrecía un camino hacia la redención. Pero, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? ¿Cómo puede su vida, sus palabras y su visión profética seguir influyendo en millones de personas en el mundo moderno? En este video, exploraremos las profundidades de las profecías de Isaías, un mensaje lleno de esperanza, juicio y promesas divinas. Veremos el contexto histórico en el que vivió y predicó, cómo fue llamado por Dios en una visión extraordinaria, y cómo su impacto trascendió generaciones, llegando incluso al Nuevo Testamento, donde sus palabras anunciaron la venida del Mesías. ¿Qué podemos aprender hoy de este profeta? Isaías no solo habló a su pueblo, habló al futuro, a nosotros. Sus palabras nos retan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestra relación con Dios y el rumbo que seguimos como humanidad. Entonces, te pregunto, ¿cómo puede la vida y mensaje de un profeta de hace 2700 años seguir siendo relevante hoy? ¿Es posible que sus palabras tengan algo que decirnos en un mundo que, aunque ha cambiado en tecnología y cultura, sigue enfrentando desafíos morales y espirituales similares? Acompáñanos en este viaje al corazón de las profecías de Isaías y descubre por qué su mensaje sigue siendo una fuente inagotable de sabiduría y verdad. El siglo VIII a.C. fue una época crucial en la historia de Judá, marcada por grandes cambios políticos y espirituales. El reino de Judá, al sur de Israel, se enfrentaba a amenazas tanto internas como externas. Durante este periodo, Isaías desempeñó un papel central como profeta, guiando al pueblo y alertándolo sobre las consecuencias de su alejamiento de Dios. Profetizó bajo el reinado de 4 reyes, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, cuyas decisiones impactaron profundamente la vida de la nación. Usías, conocido también como Azarías, fue un rey que gobernó con relativa estabilidad. Su largo reinado, aproximadamente entre 791 a 739 AC, fue marcado por un crecimiento económico y militar. Bajo su mando, Judá experimentó prosperidad, construyó fortificaciones y amplió su territorio. Sin embargo, Usías también cometió errores espirituales significativos. En su orgullo, trató de asumir funciones sacerdotales, lo que provocó la ira de Dios, resultando en que fuera castigado con lepra. 2 Crónicas 26, 16-21. Isaías comenzó a profetizar en los últimos años del reinado de Usías, y su mensaje reflejaba la tensión entre la prosperidad material y la decadencia espiritual. Aunque el reino parecía fuerte, Isaías advertía sobre el juicio inminente por su orgullo y desobediencia. Jotam, hijo de Usías, continuó gobernando de manera justa y siguió los caminos de su padre en lo que respecta a las reformas políticas y militares. 2 Reyes 15:34. No obstante, el pueblo de Judá ya comenzaba a caer en la corrupción y la idolatría, alejándose cada vez más de los mandamientos de Dios. Aunque Jotam hizo lo recto a los ojos de Dios, no logró erradicar los lugares altos de idolatría, lo que permitió que el pecado se enraizara en la nación. 2 Reyes 15:35. Isaías veía con preocupación cómo, bajo Jotam, el pueblo persistía en sus malas conductas. Advertía que, si no se arrepentían, la nación sufriría las consecuencias. Jotam, hijo de Usías, continuó gobernando de manera justa y siguió los caminos de su padre en lo que respecta a las reformas políticas y militares. 2 Reyes 15:34. No obstante, el pueblo de Judá ya comenzaba a caer en la corrupción y la idolatría, alejándose cada vez más de los mandamientos de Dios. Aunque Jotam hizo lo recto a los ojos de Dios, no logró erradicar los lugares altos de idolatría, lo que permitió que el pecado se enraizara en la nación. 2 Reyes 15:35. Isaías veía con preocupación cómo, bajo Jotam, el pueblo persistía en sus malas conductas. Advertía que, si no se arrepentían, la nación sufriría las consecuencias. Acaz, hijo de Jotam, fue uno de los reyes más malvados de Judá. Gobernó durante una época crítica, marcada por amenazas extranjeras, en particular, la creciente expansión del imperio asirio. En lugar de confiar en Dios, Acaz buscó apoyo en Asiria, haciendo una alianza política que resultaría desastrosa. 2 Reyes 16, 7-9. Además, Acaz adoptó prácticas idólatras, incluyendo el sacrificio de su propio hijo a dioses paganos. 2 Reyes 16:3. Su reinado fue una época de profunda corrupción espiritual, y su falta de fe en Dios desató una crisis en Judá.
Durante este tiempo, Isaías proclamó sus profecías más duras, condenando las prácticas idólatras de Judá y advirtiendo que las alianzas con naciones extranjeras solo traerían destrucción. El profeta habló de un juicio inminente, no solo por la influencia de Asiria, sino también por la degradación interna del pueblo. Ezequías, hijo de Acaz, marcó un contraste radical con su padre. Ezequías fue uno de los reyes más piadosos de Judá, conocido por sus grandes reformas religiosas, 2 Reyes 18, 3-6. Durante su reinado, destruyó los lugares altos de idolatría, purificó el templo y restauró el culto verdadero a Dios. A pesar de su fidelidad, enfrentó grandes desafíos, en particular la amenaza de Asiria. En el año 701 a.C., el rey asirio Sennacherib invadió Judá y sitió Jerusalén. En un momento de profunda angustia, Ezequías buscó a Dios en oración y, milagrosamente, Jerusalén fue librada de la destrucción cuando un ángel del Señor destruyó el ejército asirio, 2 Reyes 19:35. Isaías fue un consejero cercano de Ezequías durante esta crisis, y sus profecías reflejaban tanto advertencias como promesas de restauración. Mientras condenaba los pecados pasados del pueblo, también proclamaba la esperanza de una futura liberación y la llegada de un Mesías que restauraría el reino de Dios en la tierra. Durante el ministerio de Isaías, el imperio asirio era la principal amenaza para Judá e Israel. El expansionismo agresivo de Asiria había llevado a la destrucción del reino del norte, Israel, en el año 722 a.C., y Judá temía seguir el mismo destino. Isaías advirtió repetidamente que las alianzas con Asiria no serían la solución a sus problemas, y que solo confiando en Dios podrían encontrar seguridad. Más tarde, Isaías también predijo la futura amenaza de Babilonia, que eventualmente superaría a Asiria como la principal potencia en la región. Aunque Babilonia aún no representaba una amenaza en el tiempo de Isaías, el profeta anticipó que Judá sería llevada al exilio como consecuencia de su desobediencia, pero también habló de un retorno y una restauración futura. El pueblo de Israel y Judá había caído profundamente en la idolatría, adoptando los cultos paganos de las naciones vecinas, lo que incluía sacrificios humanos y rituales inmorales. La corrupción política y el abuso de los débiles también eran rampantes. Los ricos y poderosos oprimían a los pobres, y la justicia se había convertido en una mercancía que solo los ricos podían comprar. Isaías 1:23. Isaías condenó ferozmente estos pecados. En sus primeras visiones, el profeta describía cómo el pueblo había abandonado los caminos de Dios para seguir sus propios deseos. En un famoso pasaje, Isaías compara a Judá con una viña que debía producir buenas uvas, pero que en cambio solo daba uvas silvestres, simbolizando el fruto amargo de su pecado. Isaías 5:1-7. El siglo VIII a.C. fue un tiempo de grandes desafíos para Judá. Los reyes bajo los cuales Isaías profetizó jugaron un papel crucial en el destino de la nación, y las decisiones políticas y espirituales que tomaron afectaron directamente la vida del pueblo. A través de todo esto, Isaías proclamó un mensaje de juicio, pero también de esperanza. Aunque el castigo sería severo, Dios prometía una futura restauración, un reino bajo un rey justo, el Mesías, que traería paz y justicia al mundo. En el año en que murió el rey Usías, Isaías fue transportado a una visión majestuosa, una visión que cambiaría su vida y su destino para siempre. Ante él, se abrió el cielo, y vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. La cámara sube lentamente desde los pies del trono hacia la figura de Dios, con luces deslumbrantes rodeando el trono. Serafines, seres angélicos, volaban alrededor del trono. Sus alas, largas y poderosas, batían suavemente, cubriendo sus rostros en señal de reverencia. Los serafines volaban por encima de él, cubriendo sus rostros con 2 de sus alas, sus pies con otras 2, y con 2 más volaban, gritando en una armonía celestial: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El eco de sus voces sacude los cimientos de la sala, y el humo llena el lugar. Isaías cae al suelo, temblando. El suelo debajo de él tiembla, resonando con la gloria de Dios. Isaías, consciente de su pequeñez y pecado en la presencia del Santo, exclamó con angustia: ¡Ay de mí, estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Cortes rápidos muestran a Isaías cubriéndose el rostro con temor. La cámara enfoca a un serafín tomando un carbón encendido del altar con tenazas. El serafín vuela hacia Isaías, mientras el fuego brilla intensamente en el carbón.
Entonces, uno de los serafines voló hacia él, llevando en su mano un carbón encendido que había tomado del altar. Con él tocó sus labios y dijo, «He aquí, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada, y tu pecado perdonado». El contacto del carbón con los labios de Isaías provoca un destello de luz. Su rostro muestra una mezcla de dolor y alivio. El fuego no lo quema, sino que lo purifica. Los cielos resplandecen más brillante aún. Isaías, ahora purificado y libre de culpa, escucha la voz de Dios resonando en el trono. ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? La cámara enfoca a Isaías, su rostro lleno de determinación. Las palabras de Dios resuenan en su interior, y sin dudar, responde. Isaías, aquí estoy, envíame a mí. En ese momento, Isaías no solo fue llamado, fue también transformado. En lugar de temor, había valor, en lugar de duda, había obediencia. Isaías sabía que la misión no sería fácil, que el pueblo sería terco, pero la disposición de su corazón reflejaba un profundo compromiso con la voluntad de Dios. Isaías camina por un sendero solitario, pero la luz de Dios sigue sobre él, iluminando su camino. El fondo muestra paisajes oscuros que simbolizan la resistencia y los desafíos que enfrentaría. La respuesta de Isaías, aquí estoy, envíame a mí, es un reflejo del llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. No siempre se nos garantiza un camino fácil, ni se nos promete éxito inmediato, pero lo que se nos pide es disposición. A través de la obediencia de Isaías, vemos el poder de un corazón dispuesto a cumplir el propósito divino. La escena finaliza con la cámara alejándose de Isaías, mientras continúa su camino hacia la misión encomendada por Dios, el resplandor divino sigue iluminando su camino. Así como Isaías fue purificado y enviado, también nosotros podemos ser transformados por la gracia de Dios. Que cuando escuches su voz preguntando, ¿a quién enviaré?, tu respuesta sea como la de Isaías, aquí estoy, envíame a mí. La cámara comienza con una vista panorámica de Jerusalén, mientras el sol se oculta, simbolizando la decadencia moral de la ciudad. Las calles están llenas de corrupción, y se ven líderes injustos en medio de su opulencia. Desde el principio del libro de Isaías, el profeta se levanta como una voz solitaria en el desierto, clamando contra la corrupción y el pecado de su pueblo. En el capítulo 1, Dios, a través de Isaías, confronta a Israel y Judá con la realidad de su maldad. La ciudad santa de Jerusalén, alguna vez conocida por su justicia, se había convertido en un lugar de rebelión y violencia. Isaías aparece en medio de la multitud, con rostro firme y desafiante. Alza su voz, y su eco resuena entre las murallas de la ciudad. Escuchen, cielos, y presta oído, tierra. Porque el Señor ha hablado, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se han rebelado contra mí. Se ve a los sacerdotes y gobernantes ignorando sus palabras, envueltos en la lujuria del poder. Isaías, angustiado, señala el templo, lleno de sacrificios vacíos, inútiles sin el arrepentimiento genuino del pueblo. Isaías describe una nación que ofrece sacrificios, pero cuyas manos están llenas de sangre inocente. Su llamado no era simplemente a actos de rituales, sino a una transformación del corazón. Lávense y limpiense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, restituyan al agraviado, defiendan al huérfano y aboguen por la viuda. Se escucha el eco de sus palabras mientras la cámara se mueve a través de imágenes de injusticia, el abandono de los huérfanos, el maltrato a los pobres y la indiferencia de los poderosos. La siguiente escena abre con una viña hermosa, llena de vida y viñedos vibrantes, mientras Isaías canta una canción triste, casi como un lamento. En Isaías 5, el profeta utiliza una parábola para ilustrar la relación de Dios con su pueblo. Dios había plantado una viña, cuidándola con esmero, esperando que diese buenos frutos. Pero en lugar de justicia, la viña produjo uvas silvestres, frutos amargos de opresión y maldad. La viña se marchita, y la fruta, que debía ser dulce, se vuelve oscura y podrida. La cámara muestra a Isaías caminando entre los viñedos muertos, simbolizando la decadencia moral de Israel y Judá. Ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría haber hecho por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué, cuando esperaba uvas, produjo uvas silvestres? La viña es destruida. El cielo se oscurece, y los relámpagos iluminan los campos. Se escucha la voz de Isaías advirtiendo sobre la destrucción inminente. Así como la viña fue destruida por su inutilidad, Isaías advierte que Jerusalén y Judá no serán perdonadas si no se arrepienten.
El juicio divino está por venir, y el exilio será la consecuencia de su desobediencia. El llamado a la justicia y la corrupción de los líderes. Isaías se enfrenta cara a cara con los líderes de Jerusalén. Los sacerdotes y príncipes están vestidos con ropas de lujo, pero sus corazones están llenos de corrupción. Isaías no temía enfrentarse a los poderosos de su tiempo. Llamó a los líderes a rendir cuentas por la forma en que gobernaban. Ellos debían ser defensores de los débiles, protectores de los indefensos, pero en lugar de justicia, practicaban el abuso de poder y el egoísmo. Hay de aquellos que añaden casa a casa y juntan campo con campo hasta que no queda espacio para nadie más. Hay de los que justifican al malvado por soborno y al justo le quitan su derecho. Se muestran escenas de los poderosos acumulando riqueza, mientras los pobres sufren. Isaías, con lágrimas en los ojos, sigue denunciando la injusticia con fuerza. Isaías veía cómo los líderes explotaban a los débiles y se enriquecían a costa del sufrimiento de los demás. Su llamado era a la justicia, no solo como un acto externo, sino como una obligación sagrada. La escena cambia a la actualidad. Imágenes de ciudades modernas llenas de desigualdad, protestas sociales y corrupción política. El mensaje de Isaías comienza a resonar en las calles de hoy. Aunque las advertencias de Isaías fueron pronunciadas hace siglos, su mensaje de justicia y moral sigue siendo relevante hoy en día. La corrupción, la desigualdad y el abandono de los más vulnerables siguen siendo problemas persistentes en nuestras sociedades. Se muestran imágenes de líderes mundiales ignorando el sufrimiento de sus pueblos, mientras Isaías continúa hablando a través de los siglos. El llamado de Isaías a la justicia no es simplemente para los líderes de antaño. Es un recordatorio para todos nosotros de que la justicia, la moral y la compasión son valores atemporales. En un mundo donde a menudo prevalece la opresión, el mensaje de Isaías es un grito a regresar a los principios divinos, cuidar de los más débiles y actuar con rectitud. La escena finaliza con una imagen de Isaías, mirando hacia el horizonte, con esperanza en sus ojos, sabiendo que la justicia divina, aunque retrasada, siempre prevalecerá. Que el mensaje de Isaías nos inspire a luchar por la justicia, a defender a los vulnerables y a recordar que, en última instancia, la moralidad y la justicia son los cimientos de una sociedad que busca agradar a Dios. La profecía del Emmanuel, Isaías 7:14. Comienza con una vista del antiguo Israel, mientras un ambiente de tensión y expectativa se despliega entre los habitantes. La cámara se enfoca en el profeta Isaías, que se prepara para dar un mensaje crucial de Dios al rey Acaz. En medio de una crisis nacional, el profeta Isaías entrega un mensaje de esperanza y redención. En Isaías 7:14, proclama una profecía que resonará a través de los siglos, el anuncio del nacimiento del Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La cámara enfoca el rostro de Isaías mientras las palabras salen de su boca, y la escena se funde lentamente en una visión del futuro. Una joven mujer lleva en brazos a un niño pequeño, representando el cumplimiento de la promesa divina. Esta profecía fue vista más tarde como una clara referencia al nacimiento milagroso de Jesucristo, el Mesías que encarnaría la presencia de Dios entre su pueblo. La promesa del Emmanuel no solo era una señal de salvación para el Israel antiguo, sino un anuncio de esperanza para toda la humanidad. Escena 2. El príncipe de paz, Isaías 9, 6-7. La escena cambia a un ambiente de guerra y caos, con ejércitos en conflicto y gritos de batalla. De repente, la escena se calma y aparece un brillo celestial. Se escucha una voz poderosa anunciando el nacimiento de un rey diferente, uno que traerá paz y justicia. En Isaías 9, se revela al Mesías como el príncipe de paz, el gobernante que redimirá al mundo y traerá una paz eterna. Este Mesías no es como los reyes terrenales, llenos de violencia y egoísmo, sino un líder celestial cuyo reino no tendrá fin. Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino. Cortes de cámara muestran al Mesías en su trono, rodeado de luz y justicia. En su reino, los débiles son defendidos, y la paz reina sobre la tierra. Los ejércitos depongan las armas y las familias se reencuentran en un ambiente de armonía. Esta visión del Mesías como el príncipe de paz resuena profundamente en los corazones de aquellos que anhelan justicia y redención.
Para los cristianos, se ve el cumplimiento en Jesucristo, el Salvador que, a través de su sacrificio, trae la verdadera paz entre Dios y los hombres. La cámara baja lentamente desde un árbol seco y muerto, simbolizando la decadencia de la dinastía de David. De repente, un pequeño brote verde emerge del tronco y una luz radiante lo rodea. En Isaías 11, el profeta habla de un retoño que brotaría del tronco de Isaí, padre de David. Aunque la casa de David parecía estar en decadencia, Dios prometió que un líder justo y sabio surgiría para transformar el mundo. Isaías, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se muestra al Mesías caminando por un paisaje transformado, los lobos habitan con los corderos, los leones se alimentan de paja junto a los bueyes, y los niños juegan en paz sin temor. El Mesías, lleno de sabiduría y justicia, gobierna con equidad y el mundo es renovado. El Mesías no solo trae justicia, sino también una transformación completa de la creación. Su reinado es uno de restauración, donde la violencia y la discordia dan paso a una paz absoluta. Los cristianos ven en Jesucristo este líder justo, que no solo redime a su pueblo, sino también a toda la creación. La cámara se oscurece y se escucha un suave lamento. Isaías, con el rostro sombrío, recita las palabras de una de las profecías más poderosas y dolorosas, el siervo sufriente. Imágenes de sufrimiento, rechazo y sacrificio llenan la pantalla. En Isaías 53, el profeta describe a un siervo sufriente, despreciado y rechazado por los hombres, que cargaría con el dolor y el pecado de muchos. Este siervo no sería recibido con honor, sino con humillación y sufrimiento. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Se muestran escenas del siervo siendo golpeado, escupido y crucificado. Las heridas en sus manos y pies son visibles, y su rostro está lleno de sufrimiento. Sin embargo, su silencio y obediencia resplandecen en medio del dolor. Este pasaje ha sido interpretado por los cristianos como una predicción clara de los sufrimientos de Jesucristo en la cruz. Él tomó sobre sí el pecado del mundo, ofreciendo su vida como sacrificio para la redención de muchos. El justo por los injustos, el inocente por los culpables. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. La cámara muestra la tumba vacía del siervo, una señal de su victoria sobre la muerte, y la esperanza de redención para toda la humanidad. Aunque el siervo sufriente fue oprimido y humillado, su sacrificio trajo salvación. Su muerte no fue el fin, sino el comienzo de una nueva vida para aquellos que creen en él. Reflexión final sobre el impacto de las profecías. La cámara se mueve desde las calles de Jerusalén hasta el mundo moderno. Se ven iglesias y sinagogas, donde las profecías de Isaías siguen siendo leídas y discutidas. A lo largo de los siglos, las profecías mesiánicas de Isaías han impactado tanto a judíos como a cristianos. Para los judíos, estas promesas hablan de un futuro líder que traerá justicia y restauración. Para los cristianos, estas profecías encuentran su cumplimiento en Jesucristo, el Mesías que no solo sufrió por los pecados del mundo, sino que trajo la esperanza de redención eterna. Estas profecías no son solo textos antiguos, son un recordatorio vivo de la promesa de Dios de redención y restauración. En un mundo quebrantado por el pecado y la injusticia, el mensaje de Isaías sigue resonando, recordándonos que Dios no ha abandonado a su creación. El Mesías, el Emmanuel, el Príncipe de Paz, y el siervo sufriente son símbolos eternos de la esperanza, el sacrificio y la promesa de una paz duradera. El profeta Isaías jugó un papel clave durante el reinado del rey Ezequías, uno de los pocos monarcas de Judá que verdaderamente escuchó los consejos de los profetas y siguió los caminos del Señor. Esta relación se destacó de manera especial en uno de los momentos más críticos de su reinado, el asedio de Jerusalén por parte de los asirios. El asedio de Jerusalén. En Isaías 37, se narra cómo el rey Sennacherib de Asiria, tras conquistar varias ciudades, dirigió su ejército hacia Jerusalén. Con una fuerza abrumadora, los asirios parecían invencibles. Ezequías,
consciente de la amenaza, no buscó solo refuerzos militares, sino que acudió al templo del Señor. Reconociendo la gravedad de la situación, envió mensajeros al profeta Isaías, pidiéndole dirección. Isaías, fiel a su llamado, entregó el mensaje de Dios, no temer, porque el Señor iba a intervenir. Este acto de confianza en la palabra profética fue clave. Mientras los oficiales asirios lanzaban insultos y amenazas, Isaías profetizó que el rey de Asiria no entraría en Jerusalén, ni dispararía una sola flecha contra la ciudad. Dios mismo defendería la ciudad por el honor de su nombre y por amor a su siervo David, Isaías 37, 33-35. Esa misma noche, ocurrió lo impensable, el ángel del Señor pasó por el campamento asirio y eliminó a 185,000 soldados. Al amanecer, los asirios que quedaban vivos huyeron, y el rey Sennacherib regresó a su tierra, humillado y derrotado, cumpliendo así la palabra de Isaías. En el capítulo siguiente, Isaías vuelve a ser protagonista en la vida del rey. Ezequías cayó gravemente enfermo, y Dios, a través de Isaías, le envió un mensaje sombrío: debía poner su casa en orden, porque iba a morir. Sin embargo, Ezequías oró con fervor, pidiendo misericordia a Dios. Dios escuchó su oración y envió a Isaías con un nuevo mensaje: Ezequías viviría 15 años más. Como señal, Dios hizo retroceder la sombra del sol 10 grados, un milagro que confirmó su promesa. Estos relatos subrayan el inmenso poder de la fe y la oración en momentos de crisis. Ezequías no solo fue un rey valiente y astuto, sino también un hombre de fe que supo recurrir a Dios en sus momentos más oscuros. Al escuchar los consejos de Isaías y confiar en el Señor, su reino fue preservado milagrosamente. La historia nos recuerda que, en medio de nuestras propias batallas, la fe en Dios y la oración sincera pueden abrir el camino para lo imposible. Así como Dios defendió a Jerusalén y extendió la vida de Ezequías, también responde a aquellos que confían en Él, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La profecía del nuevo cielo y la nueva tierra. En Isaías 65, 17-25, el profeta nos ofrece una visión gloriosa del futuro, una imagen de renovación total, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65 horas y 17 minutos. Es una promesa extraordinaria de restauración, donde el sufrimiento y la muerte, tan presentes en la vida humana, dejarán de existir. Isaías describe un futuro donde todo lo que causaba dolor será reemplazado por gozo y paz. En esta nueva creación, no habrá llanto ni gritos de desesperación. Las injusticias, las guerras y las tragedias quedarán atrás, olvidadas. La imagen de la tierra renovada incluye una longevidad asombrosa: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Isaías 65 horas y 20 minutos. Además, la relación entre el ser humano y la naturaleza será transformada. Los animales que hoy son enemigos naturales vivirán juntos en armonía, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Isaías 65 horas y 25 minutos. Esta imagen no solo es de paz entre las personas, sino también de paz en toda la creación, un retorno al propósito original de Dios para la humanidad y el mundo. Para los creyentes, esta visión es una promesa de esperanza inquebrantable. Nos recuerda que la vida actual, con sus pruebas y dolores, no es el destino final. Dios tiene preparado algo mucho mejor, un lugar donde la justicia y el gozo serán eternos. El sufrimiento será solo un recuerdo distante, y el propósito original de Dios para su creación se cumplirá plenamente. La promesa de Isaías es especialmente significativa porque apunta a una restauración no solo física, sino también espiritual. Es un recordatorio de que nuestra comunión con Dios será completa, sin barreras ni separación. En esta nueva creación, el pecado ya no tendrá poder, y viviremos en la perfecta paz de Dios. La profecía de Isaías sobre los nuevos cielos y la nueva tierra resuena con fuerza en el libro de Apocalipsis, particularmente en los capítulos 21 y 22. Allí, Juan tiene una visión similar de una nueva Jerusalén descendiendo del cielo, donde Dios mismo habitará con su pueblo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Esta conexión entre Isaías y Apocalipsis muestra la coherencia del mensaje de la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Ambas visiones nos aseguran que Dios tiene un plan final de restauración completa para toda la creación.
Mientras el mundo presente está lleno de dolor, la Escritura nos anima a mantener nuestra mirada en la promesa de una eternidad sin sufrimiento, donde la justicia de Dios reinará para siempre. La visión del nuevo cielo y la nueva tierra no es solo un consuelo para el futuro, sino una llamada a vivir hoy con esperanza y propósito. Nos invita a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para su creación y que, al final, todo será renovado y restaurado según su voluntad. Aunque ahora experimentamos sufrimiento, la fe nos asegura que llegará un tiempo en que todas las lágrimas serán enjugadas y viviremos en paz eterna con Dios. La profecía del nuevo cielo y la nueva tierra que se encuentra en Isaías 65, 17-25 es una de las más bellas y esperanzadoras visiones del Antiguo Testamento. En este pasaje, el profeta Isaías presenta un futuro glorioso que Dios tiene preparado para su pueblo, una restauración completa de la creación, donde no habrá lugar para el sufrimiento, el dolor o la injusticia. Dios promete una renovación total del cosmos, lo que apunta a la realización de un plan divino que traerá paz, alegría y justicia eterna. Isaías inicia su profecía con estas poderosas palabras, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65 horas y 17 minutos. Aquí, Dios declara que creará una nueva realidad en la que todo lo antiguo, el dolor, la maldad y el sufrimiento, será borrado por completo. El recuerdo de las angustias y tragedias que aquejan a la humanidad no existirán más en esta nueva creación. Lo más asombroso de esta visión es la promesa de un tiempo de paz y felicidad ininterrumpida. Isaías describe un ambiente donde la alegría será constante, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Isaías 65 horas y 18 minutos. Este gozo no será temporal, sino eterno. La ciudad de Jerusalén, que muchas veces fue escenario de guerras y tragedias, será transformada en un lugar de celebración y comunión perfecta con Dios. Isaías también habla de una justicia renovada. En esta nueva creación, no habrá sufrimiento prematuro ni muerte trágica, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Isaías 65 horas y 20 minutos. En este mundo restaurado, las personas vivirán vidas largas y plenas, y las injusticias que tanto afligen a la humanidad serán eliminadas. Cada uno disfrutará del fruto de su trabajo, construyendo sus hogares y cosechando sus propios alimentos sin temor a que otro tome lo que les pertenece. En el versículo 25, Isaías concluye con una poderosa imagen de armonía: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Este símbolo de paz y reconciliación entre depredadores y presas representa un orden de cosas completamente nuevo, donde incluso los instintos destructivos de la naturaleza serán transformados. Este pasaje de Isaías inspira poderosamente la visión del reino de Dios que también se encuentra en el libro de Apocalipsis, particularmente en los capítulos 21 y 22, donde se describe la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, que descenderá del cielo. En ambos textos, el tema de la restauración final de toda la creación es central. Dios promete un futuro donde Él mismo enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo, Apocalipsis 21:4, reflejando la esperanza de Isaías en un mundo sin sufrimiento ni dolor. El profeta Isaías ocupa un lugar destacado en el Nuevo Testamento, siendo citado más de 60 veces, lo que subraya su profunda influencia en la vida y el ministerio de Jesús y los apóstoles. Las profecías de Isaías son vistas por los escritores del Nuevo Testamento como anticipaciones directas de la llegada y obra del Mesías. Uno de los momentos clave en los evangelios donde Jesús mismo se refiere a Isaías es en Lucas 4, 17-21. En la sinagoga de Nazaret, Jesús lee del rollo de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Isaías 61, 1, 2. Luego, sorprendentemente, Jesús declara: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. Con estas palabras, Jesús afirma que Él mismo es el cumplimiento de la profecía de Isaías, el ungido de Dios enviado para traer liberación y salvación al mundo. Los cristianos primitivos vieron el nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesús como el cumplimiento directo de muchas de las profecías de Isaías. Por ejemplo, Isaías 7:14 habla del nacimiento de un niño llamado Emmanuel, Dios con nosotros, una profecía que Mateo conecta directamente con el nacimiento virginal de Jesús en Mateo 1:23. Asimismo, el capítulo 53 de Isaías
conocido como el siervo sufriente, es clave en la teología cristiana. Isaías describe a un siervo que sufriría en lugar del pueblo, llevando sobre sí el pecado de muchos, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Isaías 53, 5. Este pasaje es interpretado en el Nuevo Testamento como una representación clara de la crucifixión de Jesús, quien se ofreció como sacrificio por los pecados de la humanidad. 1 Pedro 2:24. El impacto de Isaías en el Nuevo Testamento no solo se limita a las profecías sobre Jesús, sino también a la visión de un futuro reino de paz y justicia, que se refleja en la esperanza del reino de Dios predicado por Jesús y en la visión apocalíptica del nuevo cielo y la nueva tierra en el libro de Apocalipsis. Isaías, con su rica mezcla de juicio y esperanza, ofrece una perspectiva profética que se concreta en el Nuevo Testamento, dando forma a la comprensión de Jesús como el cumplimiento del plan de salvación de Dios. El libro de Isaías, aunque escrito hace más de 2700 años, sigue siendo profundamente relevante en la actualidad, ofreciendo enseñanzas que tocan los temas universales de justicia, obediencia a Dios y esperanza en tiempos difíciles. Su mensaje resuena con fuerza en un mundo que sigue enfrentando desafíos similares: injusticia, corrupción, violencia y el anhelo de un futuro mejor. Isaías fue un profeta que alzó su voz contra la injusticia y la opresión en su tiempo. Denunció a los líderes corruptos, los ricos que explotaban a los pobres y el desprecio por los mandamientos de Dios. En Isaías 1:17, Dios llama a su pueblo a aprender a hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogar por la viuda. Este mensaje es un recordatorio para todos de la responsabilidad que tenemos de luchar por la justicia y la equidad en nuestra sociedad. Hoy, en un mundo que aún enfrenta desigualdades sociales y económicas, el llamado de Isaías a defender a los más vulnerables sigue siendo urgente. Nos invita a actuar con compasión y justicia, poniendo los intereses de los oprimidos y necesitados por encima de los propios. La justicia no es solo un concepto legal, sino un mandato moral y espiritual que Dios exige de su pueblo. Isaías también habla de la importancia de la obediencia a Dios como una muestra de fe y devoción. En varias ocasiones, el pueblo de Israel se apartó de los caminos de Dios, y el profeta les advirtió sobre las consecuencias de su desobediencia. Pero al mismo tiempo, Isaías ofrecía la esperanza de restauración para aquellos que se arrepintieran y volvieran al Señor. Isaías 1, 19-20 resume esta enseñanza: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra; si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. En nuestro mundo actual, donde las distracciones y las tentaciones son muchas, el llamado de Isaías a la obediencia sigue siendo vital. Nos recuerda que obedecer a Dios no es simplemente cumplir con reglas, sino vivir en armonía con su voluntad, lo que lleva a una vida plena y bendecida. En tiempos de incertidumbre y caos, la obediencia a Dios nos da dirección y propósito, sabiendo que estamos siguiendo un camino trazado por Él. Uno de los mensajes más poderosos de Isaías es la esperanza en medio de la adversidad. Isaías profetizó durante tiempos de gran turbulencia política y social, incluyendo la amenaza de invasiones extranjeras y la corrupción interna de Israel. Sin embargo, en medio de estos tiempos oscuros, Isaías habló de un futuro brillante bajo el reinado de Dios. La visión del nuevo cielo y nueva tierra en Isaías 65, 17-25 es una promesa de restauración completa, un futuro donde el dolor, el sufrimiento y la muerte no tendrán lugar. Este mensaje de esperanza es tan relevante hoy como lo fue en los días de Isaías. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, crisis económicas, conflictos internacionales, desastres naturales y pandemias. Sin embargo, el mensaje de Isaías nos recuerda que Dios tiene un plan perfecto y que en medio de nuestras dificultades podemos encontrar esperanza en su promesa de un futuro mejor. Isaías nos enseña que, aunque enfrentemos dificultades y tribulaciones, la justicia de Dios prevalecerá, y aquellos que se mantengan fieles y obedientes a Él verán su salvación. La esperanza en Dios no es una esperanza vacía, sino una certeza basada en su carácter y en las promesas que ha cumplido a lo largo de la historia.